Buenos días, bienvenidos aquí al área de telecapacitación. Hoy día se va a hablar sobre el tema, el correcto llenado de la hoja de referencia y contrarreferencia de la gestante desde el servicio de emergencia. Para eso tenemos como invitado a nuestro ponente, el médico cirujano Pedro Martín Mendoza Hurtado, que también es médico auditor de nuestro hospital 22 Tarapoto. Y esta charla va dirigida al doctor. Usted nos va a explicar un poquito para los establecimientos de primer nivel. Bienvenido, doctor. Muchas gracias nuevamente por la invitación. El tema en realidad sí es muy importante. Espero que de alguna forma pueda salir algo productivo y que los establecimientos que al menos refieran, en el momento que refieran gestantes, puedan tener un poco más de amplio, ¿no? Un poco más amplio el panorama de qué es lo que se debe cumplir. Adelante, doctor. Entonces le dejamos para que pueda realizar su ponencia sobre el correcto llenado de la hoja de referencia y contrarreferencia de la gestante desde el servicio de emergencia. Adelante. Bien. Como lo había mencionado, el tema es importante. Precisamente todos los establecimientos de salud en algún momento refieren precisamente gestantes. Entonces, sabemos la importancia de que se eviten complicaciones con respecto a ello. Así que es por eso necesario poder de alguna manera entender eh, cómo es que se va a realizar una referencia adecuada. Estamos hablando desde el servicio de emergencia y al mismo tiempo poder entender cuál vendría a ser un correcto llenado precisamente de esa hoja. Bien, antes que nos enfoquemos precisamente en lo que es el correcto llenado de la hoja de referencia, como se titula la exposición, vamos a ir viendo un marco normativo que en sí lo he visto importante, ya que la hoja de referencia no es una simple hoja aislada, sino que para poder nosotros llenarla, saber llenarla o llenarla adecuadamente, tenemos que también conocer cuál es el marco normativo que está detrás de esa hoja de referencia. Vamos a citar algunas normas que se van a poner en relación, empezando por nuestra norma técnica 018 del MINSA, que es nuestra norma técnica del sistema de referencias y contrarreferencias, que es donde precisamente está o se encuentra anexa el formato de la hoja de referencia. Más o menos les digo a todos los colegas que vamos a empezar en esta norma y vamos a terminar en esta norma. Así que voy a pasar porque en realidad la exposición en sí no es sobre el tema de referencias y contrarreferencias de pacientes gestantes en emergencia, sino sobre el correcto llenado. Pero como lo había mencionado, voy a dar un marco normativo porque va a ser imprescindible poder entender todo esto para poder al final llegar a entender cómo es que se debe llenar precisamente esta hoja. Entonces, esta norma, la 018, que es de nuestro sistema de referencias y contrarreferencias, define a la referencia como un proceso administrativo y asistencial, ambas partes involucradas, donde un personal de un establecimiento de salud va a transferir la responsabilidad de atención a otro centro de mayor capacidad resolutiva, porque precisamente ha identificado un problema de salud, ha identificado una patología que en su establecimiento no puede resolver y es por eso que lo va a derivar, ¿sí? Entonces, acá vamos a entender que el responsable de la referencia va a ser, en este caso, médico, algún profesional que tenga justamente a cargo la atención del paciente e identifique justamente esa patología que necesita ser referida. Aquí nos vamos a concentrar, ya que estamos viendo el título de la exposición, que se trata desde el servicio de emergencia, la UPS, como ahí lo pueden visualizar,
podemos tener UPS de origen, tanto de consulta externa, emergencia por el diagnóstico, y esta vez nos vamos a enfocar en la emergencia. Siguiente. Unos puntos de alguna manera relevantes que hay que tener en consideración es que en esta misma norma nos indican el responsable de la referencia qué obligaciones tiene, qué responsabilidades tiene. Entonces, esto es muy importante para que precisamente entiendan cuál es la importancia, porque entre todas esas funciones o responsabilidades del responsable de la referencia, quiero que lo ubiquen en donde dice llenar correctamente la hoja de referencia. Así que, colegas, quiero que se entienda que desde la norma técnica ya nos están diciendo que el responsable de la referencia tiene y está obligado a llenar correctamente la hoja de referencia. Así que no solamente dice llenar la hoja de referencia, no, sino que resalta el hecho que debe ser llenado correctamente. Ese es el motivo justamente, o la importancia, por así decirlo, de esta exposición. Siguiente. Ahora, cuando nosotros hablamos ya del proceso de referencias desde el servicio de emergencias, existen algunos procesos que van a estar identificados en el establecimiento de origen y en el establecimiento de destino. Lo que quiero que entiendan es que la norma establece, ¿sí? Ustedes pueden revisarla y ahí se va a encontrar cada uno de los procesos establecidos, tanto para el establecimiento de origen como para el establecimiento de destino. ¿Qué es lo que quiero ahora resaltar? Nuevamente, enfoquémonos en la cuestión de referencias y todo lo que tenga que ver con el llenado de la hoja de referencia. Cuando nosotros vemos en el establecimiento de origen, nos dice ahí, en el inciso B, el establecimiento de salud que refiere debe coordinar detalles del cuidado durante el traslado del usuario con el jefe de emergencia o la guardia del establecimiento de destino. ¿Sí? Quiero que entiendan justamente desde ahora que todas las referencias por emergencia deben ser coordinadas, ¿sí? Deben ser coordinadas. Acá hay un punto muy importante en el inciso C, donde dice, se deberá establecer las coordinaciones con la unidad de referencia regional o nacional para la conformidad de la existencia y disponibilidad de la capacidad resolutiva cuando el caso lo requiera. Acá les voy a indicar o abrir un panorama a todos los colegas que cuando ustedes quieran referir a un establecimiento y este establecimiento niegue quizás la aceptación de una referencia, indicando que no cuenta con alguno de los recursos y por lo tanto no estaría teniendo la capacidad resolutiva, pues la norma indica que deben comunicarse con su unidad de referencias regional para hacer de conocer este caso, ¿sí? Eso quisiera que precisamente se entienda. Y en el establecimiento de destino, colegas, bien claro dice en el inciso C, en el inciso A, aceptada la referencia, ¿sí? Aceptada la referencia. ¿Por qué estoy tratando de que esto se entienda? Porque en todo el marco normativo no excluye el hecho de que la referencia sea coordinada y sea aceptada. ¿Sí? Porque quizás hay muchos colegas que entienden de una manera incorrecta o quizás un poco tergiversada el hecho de que cuando sea una referencia de emergencia, por ser emergencia, simplemente mando al paciente y ya. No. Más adelante voy a citar otro marco normativo que esto en sí hasta sería contraproducente para los colegas que pensarían de esa forma. Entonces, quiero que se entienda que en todo momento se dice que la referencia debe ser coordinada y aceptada. Siguiente. Entonces, aquí solamente para tener un recordatorio acerca de los criterios para la selección del establecimiento de destino, y esta es la responsabilidad del personal que está a cargo de la referencia. Este está dentro de sus responsabilidades, poder elegir
a dónde lo va a referir y precisamente teniendo esos criterios. ¿Cuál es? La capacidad resolutiva, la accesibilidad, la oportunidad, ¿sí? Todo esto tiene que analizar el responsable de las referencias para que pueda elegir de manera adecuada a dónde lo va a referir. Entonces, uno de los detalles muy importantes que hay que de alguna manera reforzar es el hecho que conozcamos los establecimientos con qué capacidad resolutiva tienen para poder referirlos. Y más cuando hablamos precisamente de gestantes, ¿sí? Voy a citar precisamente ahora, con respecto a esto, para poder seguir entendiendo, y paso a la siguiente norma técnica que voy a citar en esta exposición. Siguiente. La norma técnica 021, que es la de la categorización de los establecimientos de salud. Entre todo el contenido de esta norma, aquí existe un anexo donde nos brinda precisamente qué patologías pueden atenderse en algún tipo de establecimiento con alguna categoría en particular. Si nosotros justamente nos enfocamos en esta norma, podemos ver que ciertas patologías o ciertos eventos, situaciones de tipo ginecobstétricas están contempladas aquí. Por ejemplo, en el nivel, perdón, categoría 1.4, aquí ponen a la hipertensión leve inducida por embarazo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, desde aquí, esta patología, por ejemplo, la norma indica que podría atenderse aquí en esta categoría 1.4. Siguiente. ¿Qué es lo que dispone ya desde el segundo nivel? Esta norma dispone que desde el segundo nivel se atiendan complicaciones del embarazo, parto y puerperio, embarazo terminado en aborto y embarazo de alto riesgo. Todo lo que sea embarazo, control al menos embarazo complicado. Embarazo normal, esta norma lo engloba dentro del primer nivel. Por eso es que hay que tener mucho en cuenta con respecto a qué patologías vamos a referir al segundo nivel. Complicaciones, todas las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, embarazos terminados en aborto y embarazo de alto riesgo. Desde ahí marca un punto de inicio para poder referir mayores patologías al segundo nivel. Obviamente el nivel 2.2 estaría atendiendo, aunque no lo indica de manera explícita, estas complicaciones, pero cuando ya se agota la capacidad resolutiva del nivel 2.1. ¿Sí? Siguiente. También existe precisamente este anexo donde acá indica el nivel resolutivo, por ejemplo, en el primer nivel de estas patologías. Cuando nosotros hablamos de embarazo, parto, puerperio normal, hiperemesis gravídica, infección urinaria en embarazo, parto y puerperio, aquí lo engloba en el primer nivel de atención, ¿sí? Como nivel resolutivo. Y en el segundo nivel, como pueden ver, existe ya una serie de patologías que aquí, colegas, yo sé que la exposición no es acerca de la norma técnica 021, así que solamente la estoy citando para que se den cuenta qué patologías desde ya aparecen en una gestante no pueden continuar sin ser vistas en un segundo nivel de atención. Esto nos alerta. ¿Por qué? Porque de alguna manera toda gestante va a tener en su momento una revisión, una evaluación por un médico especialista. Y se debe al menos anticipar si es que existen algunas de estas complicaciones aquí mencionadas. Muy bien, hasta acá nosotros estamos viendo ciertas patologías, pero que pueden o no pueden ser emergencias en una gestante. ¿Cómo es que vemos qué patologías pueden ser consideradas emergencia? Y para eso vamos a citar la siguiente norma técnica. Siguiente. Aunque aquí, antes de eso, ahí está bien. Ahí en esta diapositiva, ande también justamente indicando, como pueden ver este anexo 21 que está dentro de esta misma norma técnica 021, hay toda una lista de patologías que lo ubican en un primer nivel, ¿sí?
pero que si se complica pueden ir al segundo o tercer nivel de atención. Las patologías, como pueden ver en primer nivel, que solamente colocan aquí, son el embarazo hiperperio normal, una hiperemesis gravídica y una infección urinaria en embarazo. Estas tres situaciones están colocadas en un primer nivel de atención, que si se complican, pueden pasar a un segundo nivel. Ahora, nuevamente, ¿cómo es que nosotros identificamos que estas patologías ya son emergencia? Para eso, continuamos con la siguiente norma técnica, nuestra norma técnica 042, que vendría a ser la norma técnica del servicio de emergencias. Y que siendo esta norma la que prácticamente nos va a organizar todos los servicios de emergencia, quisiera que ustedes lean qué es lo que dice acerca de la referencia. La referencia, colegas, dice determinada y coordinada la referencia, el paciente será trasladado. Nuevamente vuelvo a enfatizar el hecho que por ser emergencia no la exime, no la excluya de que deba ser coordinada, aceptada, ¿sí? Eso para poder tenerlo en cuenta. Siguiente, ahora, ¿cómo es que nosotros vemos qué patologías involucran una emergencia y cuáles no? Pues en esta norma técnica tenemos un anexo que nos detalla, nos describe la clasificación de prioridades de atención. Nuevamente, la cito esta norma por la relevancia para poder rellenar una hoja de referencia en gestantes por emergencia, pero la exposición obviamente no trata acerca de esta norma, así que lo voy a explicar de manera resumida. Las prioridades las tenemos en cuenta todos los médicos que en alguna vez atendemos o hemos atendido en un servicio de emergencia. Estas prioridades están prácticamente en nuestra cabeza, ¿sí? Porque son, de alguna manera, la forma en cómo vamos a realizar un triaje de un paciente que nos llega. Ahora, con respecto, involucrando el tema de las gestantes, le voy a poner un resumen de otra exposición que tuve sobre precisamente este tema de referencias de gestantes, clasificación de prioridades en gestantes, y de alguna manera resumida les voy a mencionar lo siguiente. La prioridad 1, explícitamente la norma indica sospecha de embarazo ectópico roto. Ahí nos indica el tema de la norma prioridad 1. Y los criterios clínicos generales que también van a aplicar a gestantes, todo lo que tenga que ver con inestabilidad hemodinámica o shock, hemorragia profusa con repercusiones, compromisos respiratorios severos, alteraciones marcadas de sensorio o convulsiones. Todo esto es prioridad 1. Si una gestante tiene todo esto, es prioridad 1. Ya sabemos que la prioridad 1 es una atención inmediata, no una atención rápida, es una atención inmediata, ¿no? ¿Cómo lo clasifica precisamente la norma técnica 042? La prioridad 2 te da un bloque obstétrico. Ustedes revisan la clasificación de prioridades, en prioridad 2 hay todo un bloque obstétrico donde ahí te están colocando todo esto. Hay una hemorragia en cualquier trimestre, esa es prioridad 2. Gestante con hemorragia, prioridad 2. Y está, es un aborto provocado, una amenaza de parto prematuro, ausencia de movimientos fetales en el segundo y tercer trimestre. Todo este bloque ya está dentro de la norma técnica. ¿Por qué es importante? Porque también nuestra hoja en algún momento nos va a permitir, en algunos formatos, marcar la prioridad. Y también cuando nosotros vamos a referir por emergencia, vamos a comunicar qué prioridad tiene el paciente. Y es por eso que también para poder llenar correctamente la hoja de referencia, es que también debemos saber qué prioridad le vamos a asignar al paciente, ¿sí? Una prioridad de manera adecuada. Por eso es importante revisar esto. Siguiente. Esto de acá, bueno, puede ser prioridades 3 y prioridades 4, que son menos urgentes. En la prioridades 3, la norma solamente ubica hiperemesis gravídica sin compromiso metabólico. Ahora, podemos involucrar otras patologías dependiendo justamente qué nos dice el resto de la norma. Sí, también, ahí también lo pueden leer. Lo que quiero que entiendan, para terminar este bloque de la clasificación de prioridades, es que las prioridades son dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la prioridad 2 puede volverse 1, que la prioridad 3 puede volverse 2,
¿sí? Que también una prioridad en algún momento clasificada como 1, la estabilizas, luego te das cuenta que si la vuelves a referir, puede ser ya una prioridad 2. Quiero que entiendan precisamente eso, porque es la dinámica correspondiente al tema de las prioridades en triaje, ¿sí? Siguiente. Aquí, obviamente cuando hablamos de emergencias en gestantes, no podemos excluir nuestras famosas claves obstétricas, ¿sí? Que les estoy dejando para algunos colegas que en algún momento también me consultaron sobre dónde pueden ver todo este marco conceptual, pues si nosotros buscamos ahí en la página, ¿sí?, del Estado, encontramos este bloque como libro, Manejo Estandarizado de las Emergencias Obstétricas y Neonatales, que bueno, está como si fuera quizás un documento técnico o un instrumento que es parte de toda una capacitación, ¿sí? Todavía se utiliza, claro que existen guías actualizadas, pero siempre en base a esto. Podríamos decir que esta es la madre de todas las recomendaciones posteriores. Aquí encuentran prácticamente esos afiches de sus claves, clave roja, clave azul, clave amarilla. ¿Qué es lo que he intentado acá ahorita? Indicarles precisamente cómo se relacionan con el tema de prioridades. Si activamos una clave roja, la prioridad es 1 si es que la paciente está en shock. Cada vez que ustedes lean o escuchen shock, esa es prioridad 1. La norma la define como prioridad 1 a un paciente que de frente te va a entrar a una sala de reanimación o a una sala de shock trauma. ¿Entienden? Entonces, una clave azul, igualito. Si es eclampsia, prioridad 1. Una clave amarilla, si ya tienes un shock séptico, prioridad 1. ¿Sí? Entonces, todo esto se relaciona con la clasificación de prioridades. Ahora, siguiente. Quiero que entiendan una cosa. Y acá, bueno, ya me adelanté. Con respecto al tema de por qué, cuando cada vez que hablamos de emergencia, existe la famosa referencia por ley de emergencia, ¿sí? Que varios de los colegas, voy a decir, la utilizan solamente para referir de una manera no coordinada. No voy a decir quizás todos, tampoco voy a decir que sea de mala intención, porque entiendo que en el proceso al menos atender a alguna paciente, más que todo si es gestante, obviamente genera una preocupación grande en un personal médico, ¿no? Pero quiero que, y como muchos de estos colegas siempre citan, por ley de emergencia le envío a la paciente, aún así no me acepten, no coordino, por ley de emergencia. Y es cierto, la ley de emergencia, que es la 27604, que modifica ciertos artículos, específicamente 2 artículos modifica de nuestra Ley General de Salud, el artículo 3 y el artículo 39, donde nos dicen, el primer artículo, que todo paciente tiene derecho a recibir atención de emergencia, y el otro, que todo establecimiento está obligado a atender por emergencia a un paciente. Luego ya se verá el tema del cobro, etcétera. Listo, ya. ¿Cuál es el detalle? Que varios de los colegas solamente se quedan acá, pero no leen el reglamento. Y el reglamento de esta ley es claro. Quiero que entiendan que aún así sea de emergencia, nuevamente lo repito, no le excluye de que sea coordinada, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en el artículo 7 del reglamento de esta ley, indica que el responsable de la referencia debe, pues, tener en cuenta y asegurar la estabilización de las condiciones generales en caso necesiten ser transferidos a otros establecimientos, ¿sí? Entonces, se debe asegurar la estabilización. Por eso es de que no pueden mandar a un paciente que le llegue, que está quizás chocado, que está en mal estado, no lo pueden referir simplemente por decir ley de emergencia, lo refiero así como está. No, la ley y su reglamento te indican que debes estabilizarlo, ¿sí? Lo comento porque ya en la parte práctica real, cuando llegan pacientes acá al servicio de emergencia del hospital, llegan pues de una manera chocada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues ahí es donde se empieza a ver algunos problemas de tiempo. Igual en el artículo 8 nos dice
cada vez que se intente, ¿no? El tema de la referencia, ¿no? Por ejemplo, ahí donde dice convocar al profesional especialista necesario, transferir al paciente a otro establecimiento, que esté en posibilidad de brindar la atención requerida de acuerdo a las normas de referencia y contrarreferencia. Nuevamente acá está citando, colegas. Ahí lo cita. Sí, ¿lo vas a referir a un establecimiento? Sí, perfecto, pero que ese establecimiento esté en la posibilidad de brindar la atención requerida. ¿Y cómo te aseguras que esté en la posibilidad de brindar la atención requerida? Coordinando, pues, colegas, coordinando. ¿Y por qué estaba enfatizando al inicio de la exposición? El hecho que la referencia en todo el contexto, tanto en la norma 018 como en la norma 042, indica que la referencia debe ser coordinada, porque acá el reglamento de la ley nos dice que toda referencia debe estar de acuerdo a las normas de referencia y contrarreferencia. Así que, colegas, no solamente citar la ley de emergencia, esta ley de emergencia tiene su reglamento que también se basa en las normas de referencia y contrarreferencia. ¿Sí? Siguiente. Ahora, también, si es que en algún momento, yo sé que esta guía, por ejemplo, también es de conocimiento general para todos los médicos que atienden en emergencia y que en algún momento también han atendido pacientes gestantes de emergencia. Acá les doy un resumen de todas estas patologías que están en esta guía de práctica clínica para la atención de emergencias obstétricas según el nivel de capacidad resolutiva, donde nos indican acá indican todo lo que son las patologías. Acá yo lo que les estoy dando son unas prioridades, ¿sí? Acá les doy un resumen de qué prioridades podrían ser estas patologías que nos cita justamente esta guía. Les estoy dando quizás como una ayuda o una pequeña orientación con respecto a eso. Ahí, como pueden ver, si algunas patologías pueden ser prioridad 2, también hay que cuidar que en algunos momentos breves pueden evolucionar a prioridad 1, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta y nuevamente recordar que el tema del triaje, la clasificación de prioridades es dinámico. Siguiente. Ahora, voy a poner una imagen que todos los colegas que alguna vez hemos atendido en un primer nivel de atención, vemos ahí en nuestra sala de centro obstétrico, muy probablemente, estos afiches de las claves. ¿Y por qué he puesto este flujograma de referencia? Porque a pesar de que sean claves obstétricas, por favor que se entienda todo el panorama. También existe ese flujograma de referencia donde nos dice definir, ya, se activa la clave, no solamente la clave roja, esta está para las 3 claves. Se activa la clave roja, evaluamos, manejamos al paciente de manera adecuada y nos preguntamos, ¿existe capacidad resolutiva? Si la respuesta es no, mira lo que dice, definir el lugar de referencia y coordinar por medio más rápido. Colegas, no dice definir lugar de referencia y mandarle al paciente. No, dice coordinar. Nuevamente, más abajo, verificar requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de la referencia? Al final, ¿qué dice? Ficha de referencia correspondiente llenada adecuadamente. ¿De qué estamos hablando? De la hoja de referencia. Así que, colegas, el hecho que manden o activen y manden una clave no les excluye que hagan bien, que tengan la obligación de realizar de manera correcta la hoja de referencia, ¿sí? Entonces, esto que quede claro. Ahora, ¿por qué he puesto la imagen al lado? Si es que quieren ampliar parte de lo que vendría a ser el marco operativo de las funciones obstétricas y neonatales, el FON, el famoso FON, porque tanto las claves como las guías ya te hablan precisamente del FON, ¿no? El FONP, el FONB, el FONE, el FONI. Si ustedes, porque obviamente conocemos precisamente con respecto a todos estos establecimientos, vamos a saber qué patologías necesitan, por ejemplo, un FONE, ¿no?
y es por eso que ya no vamos a... Si tenemos una patología que directamente sabemos por la cuestión normativa que necesita un FONE, no lo vamos a mandar a un establecimiento, pues, 1.4 que solamente tiene FOMBE, ¿no? Entonces, ahora, todo esto, ¿dónde está enmarcado? Pues, de manera operacional, está justamente, anterior, está en la Directiva Sanitaria 001, MINSA, ahí la que les estoy mostrando, que es la Directiva Sanitaria para la evaluación de las funciones obstétricas y neonatales en establecimientos de salud. Esto, colegas, si es que quieren ampliar un poco, como le digo, el marco operativo de todos estos procesos, sería muy adecuado que la revisen, ¿no? Siguiente. Ahora sí, también involucramos a esta norma 105 del MINSA, que es la norma técnica de salud para la atención integral de la salud materna. Esta norma, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar prácticamente todo el panorama de cómo es que se le debe brindar una atención integral a la gestante, ¿no? ¿Y qué finalidad tiene? Tiene la finalidad de reducir tanto la morbilidad como la mortalidad materno-perinatal. Eso es muy importante entender. Y además de todo este marco que nos da esta norma, también nos habla de las referencias. También. ¿Y qué es lo que nos dice? Miren, nuevamente, esto de acá es un patrón que se repite. Referencia en caso de complicación obstétrica. Comunicar la referencia al establecimiento de mayor nivel de complejidad para que el equipo de salud se encuentre preparado para la recepción y atención inmediata. La referencia debe realizarse en el formato correspondiente. O sea que también esta norma engloba el proceso de referencias y nos dice que debe ser coordinada, comunicada. Siguiente. Ahora, también nos da otros detalles específicos, ¿ah? Específicos. Por ejemplo, ya ahí igualito habla del sistema de referencias y contrarreferencias, pero en el otro lado vemos procedimientos para la referencia de emergencia, ¿sí? O sea, ya nos dice todos los procedimientos. Y además, colegas, si ustedes ven todos esos procedimientos, y también revisan la anterior directiva o las anteriores guías donde están precisamente el tema de las claves. Colegas, ahí se van a dar cuenta que lo que se exige en el hospital de cómo es que debe venir la gestante no es algo que se les haya ocurrido acá o que sea un capricho del hospital, no, es algo que está normado, pero que muchos de los colegas al momento de la referencia pues se olvidan precisamente eso, ¿no? Como colocar una vía segura, como que debe estar por ahí, por ejemplo, un personal de salud que acompañe debe ser profesional con competencias en el manejo de emergencias obstétricas, que el familiar que acompaña debe ser un potencial donador de sangre. Se dan cuenta de que todo esto está dentro de la norma. Y lo que he resaltado ahí, nuevamente, para que entienda, coordinar con el lugar de referencia, llenar la ficha de referencia y todos los formatos SIS. Por eso, colegas, es que en el hospital se exige eso en el tema al aceptar una referencia, ¿sí? Está dentro de lo que es el marco normativo. Siguiente. Ahora sí, ya entendiendo toda esta importancia, nos vamos al meollo del asunto, a lo que vendría a ser el motivo de la exposición. Disculpen un ratito. ¿Qué es la hoja de referencia institucional? Es un formato ya establecido, está como un anexo dentro de la norma técnica 018 y es precisamente esta ficha formato la que se debe llenar al momento de realizar una referencia de un paciente, ¿no? Siguiente. ¿Qué es lo que quisiera que entiendan? Miren, colegas, dentro de la norma técnica 018 está precisamente ese anexo. Está el formato de la referencia y también está su propio instructivo, ¿sí? O sea, está el formato y está el instructivo. A veces, entiéndanme, quizás la desesperación, porque algunos colegas a veces preguntan, ¿cómo se llena la hoja de referencia? No nos han enseñado, pero el hecho es de que tiene su propio instructivo que está en la 018. Ahora, estos tipos de capacitaciones precisamente son importantes para que se dé a conocer ello
y además también se pueda quizás dar a entender, porque hablamos también de normas que pueden quizás en algún momento pues utilizar algún otro lenguaje dirigido quizás a la parte administrativa, pero también asistencial, ¿no? Ahora, entre todo este instructivo, voy a sacar ciertas consideraciones ahí, como por ejemplo, como lo que pueden ahí leer, debe tener la hoja de referencia un registro completo y correcto, debe tener fecha y hora. Se debe escribir la fecha y hora exacta en la que se realiza la referencia, la hora real del día, así, en horas, no 2:25 p.m., no uso de siglas, ¿sí? Consideraciones, ¿no? Señalar si si el usuario es beneficiario de algún tipo de seguro, también. O sea, en realidad todo esto se debe llenar, la hoja no debe estar incompleta. El nombre completo del establecimiento de salud, el código de afiliación del SIS se va a registrar, si, salvo que no sea asegurado, ahí se puede dejar en blanco. En la edad se anotará en cuadro correspondiente. En el caso de ser mayores de 1 año, se anotarán en los cuadros correspondientes a años. Esto de aquí tengo bastante problema. No solamente he visto que hay problemas en la referencia de emergencia, sino también en las de consultorio, ¿no? Yo también audito justamente las referencias que llegan a consultorio externo. Y colegas, por favor, dentro de la norma está que la edad se coloca o solo años, o solo meses, o solo días. No entiendo por qué, de alguna manera, pues pones si el paciente, no sé, tiene, he visto referencias a veces hasta que llenan, tiene 15 años, 10 meses, 20, y todos esos lo ponen. Yo sé que en el sentido de querer ser más precisos con el tema de la edad, pero normativamente esto no es adecuado, ¿sí? La edad se coloca o solo en años, solo en meses, solo días, ¿sí? La anamnesis, colegas, por favor, se debe detallar de forma concisa el inicio y el curso y el estado actual de la enfermedad. No solamente colocar paciente tiene esto y lo quieran referir, no, hay que tratar de hacer una buena anamnesis para poder entender cómo es que ha evolucionado precisamente esa patología y por lo tanto se pueda asignar una prioridad real. Igual el examen físico nos va a ayudar con respecto a eso. Los signos vitales tienen que ser colocados, colegas, porque a veces hay referencias que llegan a emergencias sin funciones vitales. Es necesario las funciones vitales del paciente, porque eso es lo que va a corroborar muchas veces cuál es su estado actual, si es que realmente está con inestabilidad o estabilidad hemodinámica. Entonces, eso es importante. Los exámenes auxiliares se registrarán en el formato y en forma cronológica, ¿sí? Tiene que haber fecha. Y si todos están dentro de una misma fecha, por favor, es importante las horas. Sí, en algunas patologías, ustedes me darán la razón, es importante el tema de a qué horas cronológicamente pues se han estado realizando ciertos exámenes. Los diagnósticos, en lo mayor posible, deben ser relacionados y escritos conforme al CIE respectivo, ¿sí? Colegas, recordemos que en los diagnósticos no podemos estar aceptando borrones, enmendaduras, son siglas que no correspondan de acuerdo al CIE, ¿sí? Y obviamente marcar, muy importante, marcar qué tipo de diagnóstico tienen. A veces, sí, a veces no marcan esto. Y eso es importante porque también le va a dar un panorama precisamente al especialista que va a aceptar precisamente esa referencia. El tratamiento también es importante, colegas. El tratamiento que ya está recibiendo por parte de ustedes, y digo que sí, porque nuevamente voy a decir lo que he dicho anteriormente, el paciente tiene que estar estabilizado con vía y recibir en este caso la medicación correspondiente, ¿sí? De acuerdo a la patología, de acuerdo a sus guías de práctica clínica, de acuerdo a los conocimientos, literatura médica que ustedes tengan, qué es lo que le deben brindar de forma inicial en un primer nivel de atención a ese paciente con esa patología. Eso es lo que ustedes deben colocar, porque cuando se le muestre
al médico especialista para la revisión de la referencia, él va a ver ya con qué está precisamente el paciente. Las UPS, que también no se olvide, deben marcarse. En este caso, estamos dentro del contexto de la UPS emergencia y el responsable de la referencia también debe estar con todos sus datos legibles. Y en realidad todo el contenido de esta hoja debe ser legible, por favor, colegas. Voy a dar unos ejemplos siguiente, ¿no? De cómo es que a veces pueden enviar, miren estas hojas de referencias, ¿sí? Miren cómo es que falta la fecha, cómo es que falta la hora. En la otra referencia, si se dan cuenta, no hay ni los IES, no hay los tipos de diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto puede retrasar, colegas, puede retrasar. Y aunque me diga, por eso es que quise sentar por hecho que a pesar de que sea una hoja de referencia, no les excluye, no les exime de que estén en la obligación de realizar un correcto llenado de la hoja de referencia, ¿sí? Porque a veces muchos colegas, cuando se les envía las observaciones, cuando se les dice que tienen que arreglar esto, agregar esto, lo único que, discúlpenme, pero lo único que a veces repiten es emergencia, es emergencia, es emergencia. Y nuevamente estamos precisamente para poder entender que así sea una emergencia, se debe actuar rápido, pero actuar rápido no significa actuar mal. Se debe actuar rápido, pero se debe actuar bien. Todo conforme a norma. Siguiente. Y bueno, algunas consideraciones ya acá en el Hospital de Tarapoto para poder tener en cuenta. Primero, que la aceptación de la referencia, colegas, no lo hace la unidad de referencias, no lo hace el médico auditor, no lo hace, ¿sí? Por si acaso, el que realiza la aceptación o rechazo de la referencia es el médico especialista de turno, que está en tópico. Él es el que te va a evaluar la hoja de referencia. Por eso es de que debes prepararte y por eso consideré necesario revisar toda esta parte normativa para que tú tengas un sustento claro de qué es lo que debes poner, qué es lo que debes sustentar, qué es lo que tú al médico que en algún momento te rechace y te diga, oye, esta referencia, doctor, lo puedes manejar en tu establecimiento, pero como tú ya tienes tu base normativa, le puedes decir, disculpe, doctor, por la norma, la categoría, no puedo yo resolver esto acá. Por lo tanto, debe ser referido. Tú tienes muchas veces, ¿no? Yo sé que la parte asistencial, muchas veces, no digo todas, puede quizás desconocer parte de la cuestión normativa y eso es eso va a ser nuestro escudo y nuestra defensa, colegas, al momento de realizar precisamente una referencia. Bueno, entonces, teniendo en claro esto, para que no estén quizás los colegas que envían una referencia, no se quizás tergiverse la información con respecto a que la unidad de referencias es la que rechaza. No, colegas, lo único, siguiente, y acá lo voy a explicar con un diagrama, está entendible, el siguiente, acá está. Más o menos para que tengan en cuenta cómo es el proceso. Ya sea una llamada telefónica, que rara vez, solamente en ciertos casos, la mayoría son coordinaciones por WhatsApp, ya saben el número cuál es. Envían su hoja de referencia, la solicitud, ¿no? Diciendo se quiere la referencia de tal paciente y envían. Lo que en este caso van a exigir las colegas que están en esta unidad es pedir documentos. Ahí al costado pueden ver qué documentos pueden pedir si es una gestante. Aparte de la hoja de referencia, pueden pedir quizás ecografías, el carné perinatal, resultados de laboratorio. Pueden pedir hasta evidencia visual y no lo consideren quizás como un entorpecimiento de la referencia. No, al contrario, esto sería como una ayuda. ¿Por qué? Porque toda esta evidencia sumada con la hoja de referencia, ¿a quién va a ser presentada? Ahí está. El caso va a ser presentado al médico.
El médico es el que va a evaluar la hoja de referencia y quizás los otros documentos anexos y va a decidir, ¿ya? Por eso les decía, colegas, eso va a ser, el contenido que tú coloques en tu hoja va a ser de relevancia y tienes que saber colocarle, ¿sí? Si tú estás queriendo que te acepten una referencia de emergencia, tienes que poner en tu hoja todo lo que tenga que ver con una emergencia. ¿Cómo está el paciente? No omitas ningún detalle porque esto puede ser clave para que el médico que está acá en el hospital, recuerden que no solamente va a recibir una referencia. Imagínense en el mismo momento, empieza y recibe dos, tres formatos. Revisa y obviamente debe dar prioridad al que él considera, ¿no? Más urgente. Y por eso muchas veces puede aceptar una, puede quizás rechazar, replantear el tema de la aceptación, puede quizás sugerir ciertas cosas, puede pedir otras cosas adicionales, ¿no? Etcétera. Entonces, el médico va a hacer la aceptación o el rechazo. Esta respuesta va a brindarse a su establecimiento. Si es positiva, simplemente lo que se pide después es confirmar la salida de la ambulancia. Esto es muy importante, colegas. ¿Por qué? Porque dependiendo el lugar de origen, las colegas van a estar pendientes de en cuánto tiempo va a llegar ese paciente, desde su salida de la ambulancia o desde la salida de cualquier medio de transporte donde lo lleve. ¿Y para qué? Para que acá el hospital y el servicio esté preparado, colegas. Es por eso la importancia. Mucho después, ya después de que la referencia es aceptada, no se olviden, colegas, que van a tener la indicación de la unidad de referencias de subir, obviamente ya el formato a la referencia, perdón, al sistema REFCON, ¿no? Eso ya está entendido por marco normativo. Siguiente. Siguiente. Bueno, como también la exposición dice contrarreferencias, vamos también a abarcar un poco acerca de esto. Bueno, ya habíamos definido la referencia y ahora definimos la contrarreferencia. Si la referencia es enviar la responsabilidad de un paciente a un establecimiento de mayor complejidad y de mayor capacidad resolutiva, la contrarreferencia es devolverle esa responsabilidad al establecimiento de origen. Entonces, si se dan cuenta, es un ciclo, ¿sí? Referencias y contrarreferencias. Es un ciclo, ¿sí? Y ese ciclo también está determinado y está plasmado en el aplicativo REFCO. Quiero que lean, por favor, de quién es responsable la... antes de eso, disculpen. Por favor, definición de contrarreferencia. Es un procedimiento administrativo asistencial, ¿sí? No dice, por si acaso, dentro del marco normativo, no la contrarreferencia, no existe contrarreferencia administrativa, no existe contrarreferencia asistencial. Por favor, que se entienda. Si en algún momento escuchan estos conceptos, esos conceptos no existen, porque la norma indica que tanto la referencia y la contrarreferencia es un proceso administrativo asistencial. ¿Y de quién es responsabilidad la contrarreferencia? Ahí está, colegas, dentro de la norma. No está fuera de la norma. Por ejemplo, ahí dice explícito, es del médico, profesional de la salud o cualquier técnico capacitado que atiende al usuario referido. ¿Sí? Al que atiende. Alguien que no atiende a ese paciente puede ser responsable de hacer una contrarreferencia. No, estaría saliéndose de la norma. Así que, por favor, se entienda el concepto. El cuadrito que ven al costado es un cuadrito de la norma técnica 105, la norma técnica de la salud que hemos visto anteriormente. ¿Por qué lo coloqué? Porque si se dan cuenta también existe ahí un pequeño apartado que habla sobre las contrarreferencias, ¿sí? Solamente lo leo de manera rápida. En el momento del alta se debe entregar al usuario la epicrisis y la ficha de contrarreferencias para devolver al establecimiento de origen. Se debe comunicar al establecimiento de origen el alta de la paciente a fin de que se haga el seguimiento respectivo.
El establecimiento de origen debe hacer seguimiento de todas sus usuarias referidas en el mes. Yo sé que todo esto ya lo aplican de alguna manera, utilizan alguna estrategia y todo lo demás, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿cuándo decidir la contrarreferencia? Para poder elaborar la hoja de referencia, debes decidir cuándo el usuario de salud va a ser contrarreferido. Y aquí la misma norma, el mismo contenido de la norma te da todas estas opciones, que el paciente sea curado, mejorado, fallecido, en deserción, un retiro voluntario y aparte también que pueda ser atendido por apoyo al diagnóstico. ¿Sí? Tiene todas sus definiciones, por favor que se entienda, ¿ya? Como les digo, la exposición no está dedicada justamente al tema de referencia y contrarreferencia, por eso por el tiempo solamente lo menciono, para poder culminar, siguiente, con que también existe un instructivo para llenar la hoja de contrarreferencia. Y ahí, como la ven, yo sé que muchos de los establecimientos o responsables de los establecimientos que quizás están ahora viendo la exposición, también contrarrefieren, porque quizás también son establecimientos referenciales, es decir, que también les llegan referencias, ¿no? Quizás de otro primer nivel. Entonces, también es necesario comprender que la hoja de la contrarreferencia debe ser llenada de manera adecuada. Esto, si es que en algún momento pueden indicarles a sus médicos que atienden a los pacientes, mayormente médicos especialistas. Así que dejo en claro nuevamente que el responsable de las contrarreferencias no son las unidades de referencias, ¿sí? Las unidades de referencias no elaboran la contrarreferencia, ¿sí? Los que elaboran la contrarreferencia es el médico que atiende al paciente. Simple. Y él es el responsable de decidir por cuál de los criterios contrarreferir al paciente. Debemos obligarle, voy a utilizar esa palabra, aunque suene dura, obligarle a realizar una buena contrarreferencia, pues sí, estamos en toda la obligación. Si es que algunos están dentro de unidades de referencia, pues con norma en mano se puede pues insistir en que los médicos que atienden a los pacientes se elaboren una buena o una correcta hoja de referencia. Empezando por todos los ítems que ahí ven. En base a todo, de todo este instructivo, el mayor consejo, sugerencia es de que se llene, por favor, de manera adecuada todo. ¿En qué tenemos generalmente problemas? En los diagnósticos, tanto de ingreso como de egreso. Por favor, en la mayoría o en lo mayor posible que los diagnósticos estén acompañados de su CIE para que se pueda entender por el establecimiento de origen que recibe esa contrarreferencia, puede entender cuál es el diagnóstico con el que está saliendo. Muchas veces no hay CIE y es difícil entender el diagnóstico, ya sea porque es ilegible o ya sea porque se ha utilizado términos que no están como un diagnóstico establecido, ¿sí? Ahí hay también problemas. Entonces, el resto, solamente dar una sugerencia con respecto a las recomendaciones e indicaciones para el seguimiento. Por favor, colegas, que se utilice la manera adecuada el tema de control. Muchos de los pacientes confunden cuando colocan ahí cita en un mes, cita en una semana, cita control. Los pacientes muchas veces se van pensando de que ya están citados y por lo tanto se confían, van a su casa y ya no acuden a su establecimiento de origen para que gestione una nueva referencia. Y ahí es donde prácticamente vienen los problemas, vienen los inconvenientes. ¿Sí, colegas? Entonces, que se entienda, por favor, eso. El paciente no está citado si es que no hay una nueva hoja de referencia. Bueno, esto creo que ha sido todo lo que considero relevante para poder entender cómo es un correcto llenado de una hoja de referencia en el contexto de gestantes del servicio de emergencia. Gracias por su atención.
Vaya, no sé si hay preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos para las preguntas? Ya, hay tiempo entonces. Si hay alguna pregunta, colegas, pueden realizarla. Si no, pues les agradezco su atención. Espero de alguna forma haber contribuido para que quizás no tengan problemas con respecto a referir precisamente a este binomio muy importante que es madre-hijo, ¿no? Ya, hay una pregunta, a ver. Buen día, doctor. Y en el caso de los posoperados, ¿cómo se podría mejorar la consulta de control, ya que en la gran mayoría de casos no le dan la cita a tiempo requerida de control? Sé que bueno, la pregunta quizás un poco se aleja del tema de la exposición, pero voy a relacionarla, por ejemplo, quizás como ya habla de manera general en el tema de cirugías, quizás con una paciente poscesariada, por ejemplo, ¿no? En realidad, quiero que entiendan el detalle de cuáles son las dificultades. Una, ya lo había mencionado, el hecho de que las pacientes salgan con una contrarreferencia y les coloquen cita, por cita tal mes, cita, y a veces le colocan cita, fecha exacta, ¿no? Cita en una semana, cita tal día. Entonces, ¿qué es lo que hace la usuaria o la paciente? Se confía nuevamente, ¿no? Le repito, se confía y se va a su establecimiento perdón, a su casa y ya no gestiona ni una referencia y el día que le toca la supuestamente cita, se da con la sorpresa de que no tiene ni una cita y que debió gestionar su referencia. Ese es uno de los problemas, colegas, que realmente sí, en la parte práctica, en la parte real, que muchas veces me toca vivir con los pacientes que llegan a mi oficina, pues se da. Y lo otro, quisiera que entiendan que también escapa de nuestras manos, escapa de la oficina de referencias, es con el tema de los cupos en algunas especialidades quirúrgicas, ¿sí? Muchas veces no hay los cupos disponibles para poder atender precisamente a esos pacientes. Esto ya pues es otro tema, este es otro tipo de problema en otras circunstancias. Ahora, si es que me dicen cómo se podría mejorar la consulta de control, pues como lo había mencionado, el hecho es que primero se deje en claro a la paciente que saliendo de cualquier intervención debe llegar a su establecimiento de origen para que se coordine la referencia. Y lo otro, recuerden de que su médico, el médico que la ha intervenido, muchas veces sigue en contacto con la paciente. Entonces, la paciente debe o el familiar debe identificar a este profesional de la salud para que quizás digo, pueda brindarle en algún momento un tema de adicional. Eso es, ojo que eso es voluntad, no es obligación, es voluntad de ciertos especialistas. Entonces, eso yo sé que ocasiona algún tipo de malestar porque sé que ustedes necesitan que sus pacientes sean vistos, pero como le digo, ya eso escapa de las manos, ¿no? Al menos de la unidad de referencias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Mm? Doctor, buenos días o buenas tardes ya. Doctor Pedro, una consultita. Dígame, doctor. Estoy hablando de San Martín de Alao, una consultita. Cuando hay pacientes para consulta externa, para gestantes, ya sea por emergencia, mi persona, cuando la gestante en este caso la puérpera vuelve, a veces ya no vuelve con hoja de contrarreferencia, ya sea por consulta externa o por emergencia. ¿Por qué sucede eso? O algunos sí los entregan y otros no. Y como usted acaba de mencionar, es netamente responsabilidad del médico especialista en este caso. Y como estás mencionando solamente el tema de gestantes, voy a tocar ese tema, porque igual ocurre en los demás servicios, porque a veces solamente emanan con la indicación, con la receta y la indicación,
pero no con la hoja de contrarreferencia. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Porque usted sabe que las palabras se lleva el viento y la persona o el familiar o el paciente menciona, como usted acá recalcó, que hay una cita, ya sea en la indicación, pero no hay hoja de contrarreferencia. Entonces, ¿qué se puede hacer bajo esa situación? Porque yo le dije, señora, tiene que estar escrito y firmado por el especialista algún tipo de procedimiento u otro que te tienes que pedir en tu establecimiento de salud. Pero la señora no sabe qué decir. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Gracias. Doctor, doctor Pablo, tenga usted buenas tardes, también lo saludo hasta al lado. Lo que usted acaba de mencionar es una problemática que sí puedo decir que también, quizás como muchos de los establecimientos de segundo nivel, también algunos de primer nivel tienen, es con respecto al tema de quizás unas contrarreferencias o no hechas o mal hechas, ¿no? Es cierto, existe justamente ese detalle. Ahora, no puedo decir todos, porque sí, lo que también he sido testigo, como le digo en mi oficina, es que llegan casos donde a la paciente sí se le dio, pero en el transcurso de los días la pierde. Hubo evidencia. Hay algunos casos que he seguido, ¿sí? Porque, como le digo, esto es sí, resulta una vulneración al derecho de la continuidad de la atención del paciente el no brindarle su contrarreferencia. Y no brindarle la contrarreferencia también estaría vulnerando ciertas otras normas que hemos visto, como le digo, en esta posición. Entonces, sí dejo en claro que también puede existir el hecho de que los pacientes lleguen a quizás vulnerar, perdón, no, o dañar o perder las hojas de contrarreferencias que sí se las da. Hubo varios casos que les hice seguimiento, investigué al respecto y al final el paciente pues ya menciona de que bueno, sí, lo pierde. ¿Por qué lo menciono? Y esto no es para trasladarle la responsabilidad al paciente, sino para prever esa situación. Porque entiéndase, y en el marco normativo, en el marco de salud también, el paciente tiene derecho a ser ignorante. Es decir, tiene derecho a no saber. Así que no podemos juzgarlo porque no haya sabido, entre comillas, con respecto al hecho de que deba guardar su referencia, cuidarle, todo eso. Claro que también tiene responsabilidades, y tiene obligaciones, tiene deberes, así como derechos, también deberes, pero no tampoco, bueno, no vamos a sujetarnos de eso ahora. ¿Cuál es el detalle y la problemática en sí? Que sí existen casos donde pacientes quizás no tienen contrarreferencias. Paciente que ha sido hospitalizado, lo que sí puedo asegurar por parte del hospital es que no se le deja de hacer contrarreferencia, ¿sí? Si algún paciente que ha sido hospitalizado no tiene o no ha llevado contrarreferencia, es quizás podríamos decirlo, descuido del paciente, quizás no ha llevado, pero todo paciente hospitalizado sale de alta con su contrarreferencia, ¿sí? Entonces, eso es para que entiendan. ¿Cuál es voy a decirlo así, quizás la debilidad con respecto a esto es en el servicio de emergencia? Que por las premuras se entienda el hecho, a veces se le puede entender cierta parte a los especialistas, que por las premuras de las atenciones en emergencia, sí, pueden dejar muchas veces de realizar contrarreferencias. ¿Esto es adecuado? No, no es lo adecuado. Esto de alguna manera los libra o el hecho de la premura de la emergencia los excusa de no haber realizado una hoja de contrarreferencia, no. Pueden hacer, el usuario puede hacer su reclamo. El establecimiento también puede hacer las gestiones necesarias para que puedan ver quizás al profesional involucrado con respecto a eso. Y acá ya se ha cumplido, y eso sí lo digo, se ha cumplido con instruir a todos los médicos que atienden en emergencia que deben realizar la hoja de contrarreferencia cuando vean la necesidad de que ese paciente tenga que regresar a nuestro establecimiento. Porque como usted lo ha dicho, doctor Pablo, muchas veces para realizar una referencia se necesita justamente esa información y que las cuestiones orales
pues se pierde y no se entiende muchas veces. Entonces sí, debe dejar plasmado. Entonces los médicos están ya instruidos con respecto a eso. ¿Sí? Deben hacer, cuando el paciente, vean que el paciente tiene que regresar, es una gestante que tiene que volver, deben hacer su hoja de contrarreferencia si ha sido atendido por emergencia. Si existe esa problemática, lo que les puedo decir, como se les he dicho en muchas de las reuniones, porque primero aclarando el detalle, las contrarreferencias no las realiza la unidad de referencias. Tampoco lo realiza otro personal que no haya atendido a la paciente. Entonces, en un primer sentido, se les instruye que muchas veces las pacientes puedan ubicar cuál es el profesional que la ha atendido. ¿Cuál es el profesional que la ha atendido para que puedan, de alguna manera, exigir ese formato que están en todo su derecho? ¿Sí? Lo otro, si hay pacientes que no pueden llegar al establecimiento, pues de alguna manera se puede coordinar. ¿Para qué? Para que de alguna forma se ubique al especialista que la ha atendido y vea el sentido de por qué no se brindó esa contrarreferencia. O también, cuál es el contenido de esa contrarreferencia que no llegó a sus establecimientos. Entonces, de manera general, lo que si en algún momento continúan estos problemas, sí pueden, lo que pueden hacer todos los establecimientos de primer nivel que tengan esos problemas, colegas, están en todo su derecho de comunicar esto a sus microredes, a sus redes, para que a través de su OGES se haga mención a esta OGES especializada que hay ciertos profesionales que no están cumpliendo. Esos están en todo su derecho. Y comunidad de referencias no nos oponemos a esto, porque, nuevamente les digo, el marco normativo está y también está implementada las capacitaciones respectivas. Si se ha incumplido en algún momento, se debe aprender, pero si nunca hay una llamada de atención, pues nunca vamos a aprender, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pero de manera rápida a todos los establecimientos y representantes, sí los he dicho, que también pueden comunicarse tanto a mi persona, tanto también a algunos compañeros que trabajan en la oficina también. Tenemos la señorita Kiara, que es la coordinadora también de esa oficina, que en muchos casos también se comunican con ella. Y nosotros realizamos esto no porque sea, como les digo, la obligación en realidad, sino porque también entendemos que son parte del proceso y que hay que aportar en este proceso, ¿sí? Porque todo es en bien del paciente, ¿sí? Si en algunos momentos lo que sí quiero excusarme, quiero quizás justificarme, colegas, a veces he recibido mensajes de varios establecimientos de la región y los chats, los mensajes se acumulan. Entonces, yo trato de ir respondiendo conforme el tema del tiempo, la antigüedad, y si no, en algunos momentos también pueden llamar, pero a veces también pues las llamadas sí resultan un poco quizás en un tiempo no adecuado y pueden no contestarse. Entonces, pero ojo, quiero dejar en claro que todo esto se realiza como una manera de apoyo, ¿sí? Porque la solución, como les digo, con tema de qué se puede hacer, colegas, están en todo su derecho de informar a sus OGES para que estas OGES hagan su debido actuar. O también tenemos, ojo, tenemos una direza que tiene su coordinador de referencias y tiene, ojo, tenemos nuestro coordinador de referencias y contrarreferencias. Y cada una de las redes también tiene sus representantes de referencias y contrarreferencias. No dejen, colegas, no dejen de estos eventos, estas situaciones, no las dejen de informar. Háganlo, háganlo siempre en toda exposición que he dicho. Ustedes tienen un problema con alguna contrarreferencia, háganlo. Y eso va a solucionar, no quizás de manera rápida, porque la manera rápida es el apoyo que le digo que podemos brindar como oficina, como unidad de referencias locales,
pero en algún momento va a ayudar para que de alguna forma no se haga justamente todo este mal actuar. Hay otra pregunta. Dice, buenas tardes, ¿a qué oficina nos tenemos que acercar o exigir la contrarreferencia, sobre todo en el caso de emergencias cuando no la brinda? Creo que he respondido al mismo tiempo la pregunta del doctor Pablo con la del colega, ¿no? Colega Luz, ¿sí? Porque nuevamente lo repito, en la oficina no tenemos las contrarreferencias que no existen, ¿sí? Si en algún momento nos consultan por algunas contrarreferencias y sí se han dado, se les puede en este caso facilitar, pero en realidad, como les digo, si no se ha brindado la contrarreferencia por el especialista, nosotros no las podemos hacer y creo que ya he dado bien sustentada la base de por qué la unidad de referencias no puede realizar contrarreferencias. Estaríamos saliendo del marco normativo, ¿sí? No sé si existe otra pregunta. Bueno, agradecerles nuevamente a todos por su atención. Espero que de alguna forma les haya brindado las herramientas o algún tipo de apoyo para que puedan realizar una correcta referencia de sus gestantes por emergencia. Muchas gracias. Tengan buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.